Buongiorno da Radio Mille Voci. Hola, soy Marta. Hoy tenemos con nosotros dos jóvenes que nos van a acompañar en la entrega de hoy. Pero antes os voy un poco a introducir lo que es el argumento de hoy. Bueno, el argumento que vamos a tratar hoy es la crisis del cuarto de vida, que está conocida también como la crisis de los veintitantos. Con la crisis del cuarto de vida, este es un término aplicado al periodo de la vida que sigue después de la adolescencia, entonces usualmente entre los 20 y los 30 años de edad. El concepto proviene de una analogía con la crisis de la mediana. Las características principales de esta etapa son sentirse que uno no es suficientemente bueno porque no se puede encontrar un trabajo acorde a la preparación académica o a la capacidad intelectual propia. Frustración con las relaciones en el mundo laboral y encontrar un trabajo o profesión adecuados. Confusión en la percepción de la persona, o sea, no saben quién eres. Inseguridad acerca del futuro inmediato. Inseguridad respecto a los logros obtenidos hasta el momento de la vida. Reevaluación de las relaciones interpersonales cercanas. Nostalgia por la vida de antes. Y tener la idea de que de alguna manera a todo mundo le va mejor que a ti. Tras la educación universitaria, los jóvenes entran al mundo real después de ingresar en la vida adulta y sus responsabilidades. Algunos individuos se encuentran en un punto donde sus profesiones parecen no avanzar. Estos sentimientos de inseguridad no son extraños a estas ni a otras edades de la vida adulta, pero en el contexto de la crisis del cuarto de vida, esto puede darse luego del primer trabajo serio o justo al graduarse de la universidad. Sin importar lo anterior, el mundo real es más duro, más competitivo y menos compasivo de lo que uno se puede haber imaginado antes. Y para empeorar las cosas, los títulos universitarios y de otros tipos en los que se invirtió tanto tiempo y dinero sirven de poca para enfrentar estas situaciones. Un factor que contribuye a esta crisis es la dificultad para adaptarse al ambiente laboral. En la universidad, los estudiantes recibían constante aprobación acerca de su empeño en los cursos de la universidad. En cambio, en el trabajo, a menudo un individuo ignora por completo la opinión de su jefe respecto a su trabajo y si le cae bien o mal a sus compañeros de trabajo. No hay una forma automática de progresar en lo laboral. Una causa luego importante de esta crisis, del estrés de esta crisis, es de naturaleza financiera. Mucha gente nunca experimentará seguridad ocupacional durante su vida, sobre todo en la adultez temprana. La época en que una carrera universitaria ofrecía una vida de seguridad laboral y económica, en la que un individuo podía lidiar tranquilamente con su propia vida privada, pues finalizó de forma abrupta. Este más o menos es un resumen de cuáles son las características de la crisis del cuarto de vida. Y aquí con nosotras están dos chicas, dos amigas, para que nos puedan dar su opinión sobre esta crisis que afecta a los jóvenes de ahora. Bueno, hola, y si queréis presentaros, os doy la palabra. Hola, soy Teo, tengo 26 años y ahora estoy haciendo un servicio de voluntariado europeo aquí en Ciudad Real. Vale, hola Teo. Hola, yo soy Sandra, tengo 23 años y actualmente estoy estudiando y espero terminar pronto mi carrera. Vale, pues estamos aquí con Teo y Sandra. ¿Qué creéis de que he leído ahora? ¿Creéis que es verdad que exista esta crisis? Pues sí que existe, yo lo estoy viviendo en mi piel, porque especialmente después que acabes la carrera, la vida se cambia totalmente. Durante la carrera tienes muchas expectativas y tienes más o menos un sentido de tu vida, sabes que eres estudiante, sabes que tienes que estudiar, sabes que tienes que pasar tus exámenes, además puedes hacer otras cosas
tienes tiempo para hacer otras cosas como voluntariado, amigos y todo eso, pero después que acabes con es como si alguien te echa por una puerta y no sabes qué hacer en un mundo que un poco no conoces, porque hay una diferencia entre el mundo laboral y lo que estamos aprendiendo en la universidad. Es que los conocimientos que adquirimos en la universidad no son adecuados por el mercado laboral. Y entonces, sí, te estás encontrando en una situación de crisis. Especialmente si estás buscando trabajo por mucho tiempo y te das cuenta que no puedes encontrar trabajo o que no puedes encontrar trabajo en tus estudios. Y entonces si empiezas a pensar, pues he elegido bien la facultad, porque he estudiado tantos años, porque hizo todo lo que hizo, qué quiero hacer con mi vida y todo eso. Vale, y tú, Sandra, pues tú eres todavía estudiante, entonces estás en una etapa un poquito diferente, pero ¿ya la sientes esta crisis o es algo que dices, no, esto no es mío, no conozco esta realidad? Bueno, pues la verdad es que sí soy consciente de ello, a lo mejor no como Teo, pero como Teo decía antes, siempre hemos seguido una vida en que primero íbamos al colegio, luego después sabíamos que teníamos que ir al instituto, teníamos que continuar estudiando, después teníamos que ir a la universidad. Entonces cuando ves que la universidad se va a acabar y tienes que continuar con tu vida, llega un momento en que dices, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Porque siempre ha estado muy planificadas nuestras vidas y llega un momento en que dices, ahora estoy solo y no tengo ni idea de lo que puedo hacer. Entonces, además, conforme está la situación actual, es bastante difícil obtener un trabajo, por lo que esto empeora la situación, los jóvenes se están desanimando, tienen menos positivismo, por así decirlo. Entonces, yo ahora mismo no lo siento igual que ella, pero sí que estoy empezando a pensar qué quiero hacer con mi vida en un futuro y es difícil encontrar una sola solución. Entonces, sí estás en una carrera, pero todavía no sabes qué hacer después una vez que terminas. Exacto, porque con la carrera que yo he estudiado siempre dicen que hay un montón de salidas porque estoy estudiando inglés, entonces el inglés ahora mismo está muy de moda, pero es muy difícil escoger una sola cosa porque no sabes si esa sola cosa es lo que tú realmente quieres hacer en la vida, es a lo que te quieres dedicar toda tu vida. Entonces es muy difícil pensar, tengo que hacer esto y ya tirar para adelante con esta decisión toda mi vida, y puede a lo mejor que te equivoques, pero bueno, es lo que tienes que hacer, hay que decidir las cosas y seguirlas para adelante. Y tú, Teo, estoy segura que esta pregunta te la han hecho un montón de veces. Pues, ¿sabes qué hacer con tu vida? Pues, muy buena pregunta. Me da miedo esta pregunta. Pues la verdad es que no. Y la verdad es que creo que la mayoría de la gente no sabe qué hacer con su vida. Aunque la gente que está más mayor que nosotros no sabe qué hacer con su vida. Y también la gente... Nuestros padres, por ejemplo, cuando tenían nuestra edad, tampoco sabían qué hacer con su vida. Pero funcionaban en un sistema que era mucho más fijo. Y entonces sabías que acabas una carrera, vas a entrar en el mundo laboral, vas a tener el mismo trabajo por, yo sé que 10 años o más. Algunos se han pensionado del mismo trabajo. Y después tienes que casarte, hacer hijos y todo eso. Eso era el sistema. Y ellos creo que tampoco pensaban mucho en esa pregunta, ¿qué quiero hacer con mi vida? Simplemente hacían que hacen los demás. Pero ahora, como no hay este modelo, creo que pensamos mucho en esa pregunta y también empezamos a pensar
si nos gusta qué hacemos con nuestra vida, si estamos satisfechos. Ellos no creo que se preguntaban tanto si me gusta mi trabajo, si me gusta eso. Ellos simplemente querían un trabajo y, por ejemplo, mi madre a mi edad ya tenía hijos, 2 hijos, y entonces no creo que mi madre se preguntaba si me gusta de verdad mi trabajo o no. Solamente se preguntaba, estaba pensando pues cómo gastar dinero para mantener mis hijos. Y entonces creo que nosotros tenemos más problemas filosóficos que ellos. Ellos vivían en un sistema que era mucho más rígido y entonces sabía que tenían que hacer esto, esto y esto y no se preocupaba de cosas así más filosóficas, por decir así. Y pensando qué quiero hacer con mi vida, quiero hacer algo que me guste. El problema es que es muy difícil darte cuenta de lo que te gusta. Porque estudiar es una cosa, trabajar es totalmente otra cosa. Y como decía Sandra antes, hay muchas salidas. Eso es también un problema muy grande, que antes creo que era mucho más fácil. Al momento de acabar una carrera sabías, pues yo soy ingeniero, voy a trabajar en una empresa. Ahora, aunque quieres ingeniero, puedes hacer un montón de cosas. Es muy difícil elegir un camino. Y entonces, aunque empiezas con un trabajo, todo el tiempo tienes esa pregunta. Pues, si estuviera eligiendo el otro trabajo o el otro camino, ¿cómo funcionaba la cosa en ese otro camino? Y todo el tiempo te estás preguntando. Y creo que eso es un problema también, que tenemos mucha salida. En teoría, en realidad es muy difícil encontrar un trabajo y entonces todo el tiempo te estás preguntando que si estás eligiendo la mejor opción. Y, por ejemplo, si ahora piensas a tu carrera, a lo que has hecho, a lo que has estudiado, ¿lo ves como algo útil o sientes algún arrepentimiento? ¿Habrías preferido hacer otra cosa o que las cosas fuesen organizadas de manera diferente? Pues si tengo que elegir, seguro elegiría la misma carrera, pero el problema es el sistema educacional, que está funcionando muy mal y que no aprendes cosas muy prácticas y solamente teoría, y que no están en concordancia con el mundo laboral. Y además el gran problema que todo el mundo te pide un montón de experiencia. Y estar estudiante, no sé de dónde puedes sacar esa experiencia. Y el problema es también que la experiencia de voluntariado no se cuenta como experiencia laboral en muchos países. Entonces, aunque yo me voy con un currículum con 5 años de voluntariado, me van a decir que no valen, que necesitas experiencia laboral. Y sobre este tema, ¿es verdad o tú ves como verdad que todos buscando trabajo, todos piden gente con ya experiencia? No todos, porque hay algunas empresas que buscan personas sin experiencia o buscan personas para hacer un internship, una práctica, y después tienes la posibilidad de quedarte ahí. Pero esos tipos de empresas son más en otro campo de trabajo que mis estudios, en mi caso. Entonces es más difícil acceder a ese tipo de trabajo porque son más en marketing y cosas de IT y que se busca ahora, marketing y IT. Y también en general sí, las empresas quieren gente con experiencia porque no quieren gastar el dinero en la preparación de los trabajadores. Y como con esa crisis la gente está buscando trabajo y también la gente más mayor ha perdido el trabajo, hay una concurrencia. Aunque que hay un puesto que lo puede hacer un entry level, si hay gente con más experiencia que aplica porque ha perdido el trabajo, van a ser favorecidos porque la empresa no quiere gastar dinero y también tiempo para darte una formación, porque esa formación desgraciadamente no lo recibes en la facultad y entonces tienes que
En cada trabajo que te vas prácticamente tienes que aprender tu trabajo desde cero. Aunque que tú tienes algunas habilidades y algunos conocimientos, pero tienes que adaptarte a la manera de trabajar de cada empresa o de cada institución o cualquier sea tu trabajo. Y tú, Sandra, ¿ya has experimentado esto? Aunque todavía estás estudiando, ¿ya has buscado trabajo y ya te has enfrentado con esta realidad que en mucho trabajo piden ya gente con experiencia? Pues, a ver, no me he dedicado plenamente a buscar trabajo, pero sí he intentado encontrar algunas horas para trabajar y cogiendo sobre todo esa experiencia que piden. Es verdad que hay algunas empresas que antes no solían pedir esa experiencia porque preferían a una persona que saliera de su carrera y poderla moldear como ellos quisieran para que hiciera el trabajo plenamente como a ellos les gusta. Pero ahora, como dice Teo, hay tanta gente que está buscando trabajo y hay tanta gente que quiere una misma plaza que las empresas tienen que pedir años de experiencia, porque no es lo mismo una persona que acaba de terminar la carrera y, como dice ella, los conceptos prácticos en la universidad son totalmente nulos, que una persona que ha estado trabajando haciendo ese trabajo durante, 20 años. Por supuesto, la persona que tiene esos años de experiencia va a saber muchísimo mejor cómo enfrentarse a una situación. Por lo tanto, es un poco injusto para la gente que estamos saliendo ahora, que estamos intentando buscar trabajo, pero bueno, habrá que enfrentarse a ello y llevarlo lo mejor posible. Y tú, Teo, que ya estás buscando trabajo y eso, ¿has utilizado alguna vez portales de trabajo? Y sí, ¿cómo te has encontrado? ¿Te han ayudado o no? Sí he utilizado, pero el problema es que mi carrera, yo he estudiado ciencias políticas, no tiene mucha salida en portales de trabajo porque estos portales son más para empresas, más para cosas que están relacionadas con el negocio, con el marketing, con el IT. Y entonces, por la gente que tiene ese tipo de carrera, sirven más las convocatorias públicas y cosas así más relacionadas con el Estado o con las ONG. Tampoco las ONG usan mucho las plataformas, aunque ahora han empezado a utilizar las plataformas. Y entonces, por ejemplo, yo cuando acabé mi carrera, en mi país era crisis y todos los puestos en la administración pública eran bloqueados. Simplemente no podías aplicar a una convocatoria porque no había convocatorias y me quedé preguntándome qué voy a hacer con mi vida. Y entonces decidí de intentar fuera del país, pero con cosas que no son 100% relacionadas con mis estudios. Dejando un poco este aspecto de la crisis que es el trabajo y la inseguridad que consigue a no encontrar un trabajo o un trabajo relacionados a los estudios. Otra característica de esta etapa es la confusión en la percepción de la persona. Como nos vemos y la reevaluación de las relaciones interpersonales, la nostalgia por la vida de antes. Tú, Sandra, en estos años, ¿ves que han cambiado tus propias relaciones personales, como de amistad o relaciones que tienes con tu familia, o siguen iguales a antes? Pues la verdad, en cuanto a las relaciones con mis amigos y con la familia, siguen prácticamente iguales, pero en la relación conmigo misma, por ejemplo, anteriormente me sentía mucho más segura, tenía mucha más confianza en mí misma, siempre sabía que iba a poder sacar lo que yo quisiera, pero en este punto llegamos a un momento en que dices que ha fallado, que ha cambiado en mí, porque
Antes siempre veía que podía hacer todo y ahora me veo en un punto en que no sé para dónde ir. Estoy bastante perdida, no me veo capaz de hacer las cosas. Incluso hay como cierto temor porque yo estoy empezando a entrar en el mundo laboral y es una de las cosas que realmente me da miedo porque pienso que ¿y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si a lo mejor no debería hacer esto porque es que no lo voy a hacer bien? Entonces, al estudiar era mucho más fácil porque tú cogías un libro y estudiabas y hacías lo mejor posible. Pero a la hora de empezar a trabajar piensas, es que no voy a ser buena, no voy a ser capaz de llevar este trabajo a cabo y hay gente que depende de ese trabajo que yo hago. Entonces hay bastante temor. Pero bueno, la familia y los amigos siempre están ahí para apoyarte y para hacerte ver los puntos buenos que tienes, que son esos que has visto toda tu vida, de que tú eres capaz de hacerlo todo y tienes que ir a por ello. Entonces, lo que tenemos que hacer es sobre todo darnos cuenta de lo que somos, de los puntos buenos que tenemos y reforzarlos, y a pesar de esta crisis que tenemos, pues no dejarnos hundirnos por ella. ¿Y tú, Teo, en este aspecto de la crisis, lo sientes o es algo que tú no has afrontado? Este cambio de las relaciones interpersonales. Sí, lo siento, pero de otra manera. Porque, por ejemplo, con mis amigos, sí, porque durante la universidad me quedé en el mismo sitio y tenía como amigos fijos. Pero después de eso, los últimos 2 años he vivido en varios sitios y entonces sí que se están enfriando las relaciones con los amigos, porque si estoy pensando bien, todos mis amigos son, o los mejores amigos son cada uno en otro país, y entonces aunque que estás siguiendo en contacto, es diferente seguir en contacto por Skype o verte con una persona y hablar frente a frente. Y sí, se ha cambiado. Con unos, como no tienen tiempo o cosas así, hablamos solamente de vez en cuando, y entonces sí, las cosas se cambian. Sientes que no tienes ese grupo de amigos con el cual eras acostumbrado de hacer las cosas cada día. Y sí, en ese sentido tienes un poco de nostalgia, pero creo que eso es algo humano. Todo el tiempo tenemos nostalgia por los tiempos pasados. Y sí, la juventud, la universidad, la vida sin problemas, sí. Y en relación con mi familia, también como los 5 años de universidad no he vivido en mi casa con mis padres, y en esos 5 años se ha cambiado mucho nuestra relación. También mis padres no son muy como de cuidarme mucho y de apoyarme mucho. Ellos son un poco de vete, búscate tu vida y ser responsables de lo que tú haces. Y de un lado me gusta esa actitud de mi padre porque me ayuda, porque siento que tengo el apoyo de mi padre, pero también siento que tengo que buscarme la vida y intentar de ser responsable por mis acciones, y que si pasa algo yo voy a ser la responsable y no me voy a llorar a mi mamá y a mi papá para decirle las cosas. Y entonces sí me ha ayudado, aunque que en el momento no me ha gustado la actitud de mis padres, pero está bien así. Y en el últimos 2 años he vivido un poco con ellos y fue un desastre, porque después de 5 años de vivir fuera de casa fue muy difícil acostumbrarme de vivir con ellos y también para ellos de vivir conmigo. Y después en el último año fue más en el extranjero, y creo que ellos se han acostumbrado a esta situación y les gusta así. Creo que ellos ahora quieren un poco sentirse como libres de sus hijos y sentirse que pueden hacer las cosas que ellos no han hecho, que cuando yo y mi hermano estuvimos pequeños, y creo que se están disfrutando de libertad mis padres.
Vale, pues una última pregunta. La gente suele siempre tener mucha expectativa sobre nosotros. Con gente me refiero a nuestros padres, nuestros amigos, los vecinos o, bueno, la gente que nos está cerca. ¿Esto vosotros lo sentís? ¿La gente se espera algo de vosotras? Pues la verdad es que sí, la gente que te quiere siempre espera que hagas lo mejor. La gente siempre, la que está cercana a ti, siempre piensa que vas a tener un futuro perfecto, todo te va a ir bien. Y para mí, la verdad es bastante frustrante porque llevas a las espaldas un peso de que la gente espera que todo vaya a ser perfecto de ti, de que todo vaya a irte bien. Entonces, te ves que tienes que conseguir esa meta porque es lo que la gente te ha puesto y no sabes cómo hacerlo, entonces te frustras más y ves que no, las cosas no están saliendo bien porque no están yendo como ellos quieren que vaya, que por supuesto tú también quieres que todo te vaya bien en la vida, pero es mucho más fácil si tú te pones la meta a que la gente te ponga la meta, porque tú sabes las cualidades que tienes, tú sabes cómo eres y tú sabes las cosas a las que puedes llegar y puedes hacer bien. Pero la gente siempre se piensa que tú vas a hacer lo mejor del mundo, entonces muchas veces es bastante frustrante llevar eso y doloroso, porque ves que lo que a lo mejor tus padres y tus amigos quieren para que seas feliz no lo estás consiguiendo, entonces llegas a pensar que en realidad los puedes decepcionar, que no estás haciendo las cosas bien y que todo va a ir mal, entonces entras en un bucle del cual es difícil salir, la verdad. ¿Y a ti, Teo, te ha pasado, por ejemplo, algunas veces que teniendo 26 años y en la edad de nuestros padres, 26 años, ya mucha gente tenía hijos y todo esto, entonces la gente tiene muchas expectativas y te preguntan, pues ya no tienes un trabajo, ¿qué haces en tu vida? Pero que no estás ya haciendo no sé qué. ¿Esto te ha pasado? Y sobre todo, ¿cómo lo vives? Sí, me ha pasado. Mucha gente me está preguntando, pero ¿por qué no tienes trabajo? ¿Por qué después que has estudiado tanto, ahora no tienes un trabajo? Y el problema es que yo tampoco he tenido un momento cuando no quería buscarme un trabajo, porque estuve en un momento cuando empecé a pensar que, bueno, no sé si esa vida así muy regular, que tienes que hacer esto, de llegar de un punto a otro, de otro punto a otro punto, está para mí. Y entonces me di cuenta que pues sí quiero trabajar, pero no quiero ese tipo de trabajo clásico. Y la gente no puede entender tampoco mis padres. Todo el tiempo me dicen, ¿por qué no te vas a buscar un trabajo en una empresa? Porque también puedes trabajar en una empresa con tus estudios. ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuál? Y yo intento explicarles, pero yo quiero otro tipo de vida. Quiero, por ejemplo, viajar más. Quiero conocer más otras culturas. Quiero hacer cosas que de verdad sirven. Porque me di cuenta que esa vida de trabajar en una empresa desde a las 8 a las 3 de la tarde no creo que es para mí. Eso es otra crisis que estoy viviendo, que me estoy dando cuenta que no quiero lo que el sistema me está ofreciendo, porque en España sí que hay una crisis, es muy difícil encontrar un trabajo, especialmente para los jóvenes. En mi país, aunque es difícil, no es tan difícil como en España. Sí que si estás insistiendo un poco, vas a encontrar un trabajo. El problema es qué tipo de trabajo. El problema es cuánto te paga por ese trabajo y qué te piden. Porque te pagan muy mal y te piden mucho. Casi morirte ahí en la oficina para una empresa que está explotando niños en África, por ejemplo, cosas así. Y yo empecé a ponerme esas preguntas, pues sí, quiero un trabajo, quiero dinero, quiero una seguridad en la vida, todos lo queremos, pero
también, no sé, empecé de preguntarme, pues, ¿qué hago con este trabajo? ¿Estoy ayudando a alguien? ¿Estoy creyendo en lo que hago? ¿Me gusta lo que hago? ¿Es útil lo que hago? Y entonces ponerme estas preguntas, me di cuenta que la mayoría de los trabajos son trabajos así, de ser como un robot más o menos y hacer algunas cosas, recibir al final de mes un dinero y intentar de tener un nivel de vida cada vez más alto, porque todo el mundo lo hace así y entonces tú quieres estar igual con todo el mundo y sin darte cuenta de otras cosas que son detrás de estos negocios y de estas empresas. Y entonces yo ahora tengo una idea que no quiero trabajar en una corporación nunca en mi vida. Y entonces con esa idea ya estoy excluyendo muchas oportunidades de trabajo porque la mayoría de los trabajos son en grandes empresas, ¿no? Y en corporaciones. Y con la crisis tampoco hay mucho trabajo en las instituciones públicas. Y sí, estoy pensando qué voy a hacer. Pero creo que nosotros los jóvenes podemos cambiar un poco las cosas y no seguir las mismas cosas. Y entonces sí que tenemos que buscar alternativas, aunque es muy difícil. Bueno, chicas, muchísimas gracias por participar, por dar vuestra opinión. Si queréis dejar quien nos escucha con una idea, algo positivo después de toda esta tristeza, pues podéis expresaros ahora. Pues bueno, yo todavía espero que cuando termine pueda encontrar algo. La verdad es que si insistes y te formas e indagas un poco, siempre puedes encontrar algo, aunque sea muy, muy, muy difícil. Lo que no hay que hacer es quedarnos en casa de nuestros padres a esperar que las cosas nos vengan y nos caigan del cielo y tener ese interés, esas ganas de decir, bueno, aunque todo esté mal, yo por lo menos que no digan que no lo he intentado, que yo los voy a intentar y voy a buscar cualquier forma, y si no es sobre lo que estoy haciendo ahora mismo, pues voy a hacer otro curso, voy a seguir formándome, pero lo que no puedes hacer es quedarte en casa parado sin hacer nada porque lo pierdes todo. Te pierdes a ti mismo y pierdes las ganas y pierdes la ilusión. Yo quiero decir que aunque es muy difícil enfrentar una crisis, al final las crisis sirven para muchas cosas, especialmente para darte cuenta de quién eres y qué quieres hacer con tu vida o qué no quieres hacer con tu vida. En mi caso, a mí me ha ayudado de darme cuenta de qué no quiero hacer con mi vida hasta ahora. Espero que el próximo punto será una idea de qué quiero hacer con mi vida y entonces al final voy a poder decir que sí, me ha servido mucho estas crisis, que al final todos estamos viviendo esa crisis de una manera u otra. Y como decía Sandra, el más importante es no quedarte en casa de tus padres o en cualquier sitio, solamente quejarte de las cosas y no intentar de buscar una solución o hacer algo mientras esperando que algún día las cosas van a ir mejor y entonces eso es, tenemos que luchar. Vale, pues muchísimas gracias otra vez a Sandra y Teodora. Antes de terminar, os voy a hacer escuchar un audio que encontré en YouTube y que me pareció muy interesante porque da una buena descripción de la que pueden ser las características de la crisis de los veintitantos. El vídeo podéis encontrarlo en YouTube y se llama El sentimiento de los veintitantos de Sorais Nares. Nadie me había hablado de esta etapa. Me habían hablado de la adolescencia, de la edad del pavo, pero nadie me había hablado de la incertidumbre de los veintitantos. Y es que cuando la gente me pregunta qué quiero hacer con mi vida ahora, siempre respondo que no lo sé. Lo peor es cuando te dicen que deberías saberlo, que ya eres mayorcito, que tienes veintitantos. Y la gente presupone que por tener veintitantos ya sabes lo que quiere. Pero no saben que vivimos en una laguna emocional increíble.
creo que se juntan varios factores. Por un lado está el trabajo y los estudios. Y es que cuando terminas la carrera piensas que has pasado 5 años para nada, porque tienes la sensación de que no estás preparado, o eso al menos te hacen creer, porque todo el mundo busca gente con experiencia y tú acabas de terminar. Cuando llegas al trabajo, a tus primeras prácticas, y te pasas el día pasando datos al Excel de 9 a 6, pensando que odias tu trabajo, y al otro día piensas que, bueno, que no estaba tan mal, y al otro día piensas que te has confundido de carrera. Te pasas los días buscando nuevas ofertas de trabajo, mirando en Job and Talent o en InfoJobs, que InfoJobs es ese portal de trabajo tan útil solo si eres carretillero, manipulador de alimentos o tornero. Y esto último no sé lo que es. Total, que buscas cualquier excusa para no tener que estar toda la vida en algo tan rutinario como una oficina. Buscas irte de mochilero, o hacer un au pair, o irte de voluntariado, cualquier cosa te vale. Por otro lado están los amigos, con los que ya no te ves tanto, te gustaría verte más. Es imposible cuadrar horarios, y si acaso quedas con algún amigo es de tranquis, siempre de tranquis. Todo el mundo tiene cosas que hacer, todo el mundo tiene su trabajo, muchos de ellos tienen sus parejas. Y hablando de parejas, seguramente tú tengas tu pareja de la adolescencia o de la universidad, y a día de hoy te das cuenta que no tienes nada que ver con ella, que ha compartido momentos muy bonitos durante la adolescencia, pero que a día de hoy tú eres una persona totalmente distinta, y duele tener que dejar a esta persona. Intentas apoyarte en tu familia, pero tu familia tampoco es lo que era. Todo ha cambiado. Y cada vez te empiezas a sentir más solo. Empiezas a sentir que no perteneces a ningún grupo de amigos. Empiezas a sentir que cualquier tiempo pasado fue mejor y te aferras a la nostalgia de la adolescencia o de los 17 años. Y empiezas a desear que aparezca una persona lo suficientemente interesante como para querer conocerla más. Todo esto hace que te sumerjas en una burbuja de soledad y de no saber qué hacer con tu vida. Muchos lo llaman la crisis de los veintitantos. Yo no soy partidario de llamarlo crisis. Simplemente creo que es una transición en la que tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos y tenemos que empezar a trabajar con nuestra propia agenda. Hasta ahora hemos hecho todas las cosas porque la agenda de otros así lo han dispuesto. La agenda de las instituciones decían que tu colegio empezaba a las 9. La agenda de tu madre decía que tenías que ir a patinaje o a guitarra los martes y los jueves. Sin embargo, ahora no hay nadie que te diga lo que tienes que hacer. Y muchos de nosotros hemos pensado eso de prefiero que me obliguen a hacer algo antes que tener que elegir. Eso es una tremenda estupidez. Tenemos que empezar a olvidarnos de esta angustia de no saber qué hacer, de la angustia del futuro. Tenemos que empezar a vivir estos veintitantos como se merecen. Porque cuando tengamos 30, vamos a acordarnos de estos veintitantos como nos estamos acordando ahora de la adolescencia. Los vamos a recordar como un tiempo precioso. Así que deja de pensar que deberías de saber qué tienes que hacer con tu vida. Porque, como tú, yo tengo veintitantos y no lo sé. Lo único que sé es que quiero aprovechar estos veintitantos, aunque no sepa muy bien cómo. Pero tengo claro de que va a ser un tiempo precioso. Así que si tú tienes también veintitantos, ánimo y buen fin de. Bueno, muchísimas gracias por seguirnos hoy también y a la próxima. Adiós.